las 11 empezamos nuestra tercera hora de noticias con nuestro segundo invitado y es el señor Nicolás Lynch Gamero. Él es candidato al rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. La semana pasada tuvimos la ocasión de conversar con el doctor Zenón de Paz. Hoy conversamos con Nicolás Lynch. Hay varias listas, señor Lynch, que postulan el sitio del Comité Electoral de San Marcos para ejercer el rectorado. Las elecciones son este 17 de julio. Háblalo incluso ya de una posible segunda vuelta. Sí, San Marcos vive un tiempo nuevo, porque hace aproximadamente un mes hemos aprobado un nuevo estatuto universitario, que es el reglamento de la universidad, la aplicación a San Marcos, a las condiciones de San Marcos de la Ley Universitaria 3220. Y en este estatuto, yo he sido parte de la Asamblea Estatutaria, se formula un conjunto de reformas para cambiar el camino de la universidad, ¿no? Y se formula la propuesta quizás más innovadora en la universidad peruana. Nadie tiene, como hoy posee San Marcos con el nuevo estatuto, una propuesta universitaria de ese calibre, ¿no? ¿En qué consistiría de ganar usted, no es cierto, la lista que usted encabeza para ser el nuevo rector, ¿no? Hay exigencias que tiene incluso la ley, el estatuto, como por ejemplo el doctorado. Entiendo que hay 7 listas. 6 listas, ¿cuáles? Sí, algunas cumplen con los requisitos y algunas no. Le diría dos cosas. Primero, el objetivo nuestro, acorde con el estatuto, es hacer de San Marcos una universidad de investigación. San Marcos, insistiendo en lo que ya hace, siendo una escuela de pregrado, no tiene ninguna ventaja comparativa. Hay en este momento 142 universidades en el país, han proliferado sin mayor control, 50 públicas como 90 privadas, que ya tienen una oferta enorme de pregrado. Nuestra ventaja comparativa es ser un centro de excelencia, convertirnos en un centro de excelencia. Eso, por supuesto, no va a suceder de la noche a la mañana. El objetivo del siguiente rector será empezar ese camino. Con ese objetivo es que nosotros competimos y efectivamente hay 7 listas. 7 listas que se enfrentan a los requisitos nuevos que pone este estatuto, por ejemplo, ¿no? Y este reglamento electoral. Bueno, para ser candidato a rector y vicerrector hay que ser profesor principal, hay que ser doctor y hay que tener trayectoria en investigación y publicaciones. En este último caso, de las 7 listas, las publicó, me parece que el viernes de la semana pasada, el Comité Electoral. Hay 4 que tienen algunos de sus integrantes con 0 puntos en investigación y publicaciones. Nosotros en San Marcos tenemos un registro de publicaciones académicas que le llamamos RAIS, Registro de Actividad de Investigación. Y cuando usted hace un trabajo científico, publica un artículo en una revista especializada o un libro, tiene que mandar eso al Vicerrectorado de Investigación para que le den un puntaje y lo incluyan en este registro. Bueno, ¿cuántas listas no cumplen con ese requisito? Bueno, 4 de las 7 listas tienen por lo menos un integrante que tiene 0 en el registro, ¿no? Entonces, hay alguna gente que ya ha empezado a hablar de fraude porque el Comité Electoral nada más ha publicado esto, ¿no? Entonces, imagínense, pretender dirigir San Marcos sin tener registradas sus publicaciones en el RAIS, en el Registro de Publicaciones Académicas de la Universidad. Me parece una osadía digna de mejor o de peor causa, en todo caso. Pero en todo caso, si no cumplen con los requisitos, ¿cómo es que están integrando estas listas, no? Desde ya es la pregunta, estaría incumpliendo, ¿no? Con los requisitos del estatuto. Bueno, es una cosa que el Comité Electoral debe dilucidar en los próximos días. Pero le señalo que hay este requisito para darle una idea de cómo está cambiando San Marcos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un registro de publicaciones científicas hace más de 10 años, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el Centro de Excelencia de Investigación más importante del país en este momento, en biotecnología. Es decir, tenemos un conjunto de excepciones notables. El propósito de la lista que encabezo es convertirlas en regla en San Marcos. Por eso decimos que hay necesidad de convertir a San Marcos en una universidad de investigación. Correcto. Y en aras de la modernización, ¿no? Porque ha estado ciertamente, pues, no solo la cuestión de la imagen, sino en sí la excelencia académica. Estamos hablando de la Decana de América. Recordemos que hace 2 años, cuando se habla ya oficialmente de la modernización de la educación educativa, con la nueva ley universitaria, hubo muchas trabas por la administración Cotillo. Bueno, efectivamente, retraso, ¿no? El anterior administrador, rector, se resistió a aplicar la ley. Afortunadamente hubo un movimiento democrático amplio en la universidad que se opuso a esto y logró que a principios de enero volviéramos al cauce del Estado de Derecho
y se convocaran elecciones de asamblea estatutaria, se eligiera el 3 de abril una asamblea estatutaria y a principios de junio se aprobara el estatuto con todas estas reformas que le indico. Le repito, una propuesta innovadora que no existe en otra parte en este país y con la que presencia ojalá de podamos SUNEDU, llevar adelante. ¿Perdón? Y con la presencia de SUNEDU, ¿no es cierto? Que recordamos que había mucha oposición a esta instancia. Bueno, al respecto, yo tengo una posición discrepante, ¿no? Yo creo que hay dos conceptos para regular la universidad. Tiene que haber regulación universitaria porque si no es un desorden. Pero usted puede hacer regulación desde arriba o autorregulación. El SUNEDU es una propuesta de regulación desde arriba que choca con la autonomía universitaria. Nuestra propuesta es el Consejo Nacional de Universidades, que estaba en la ley original, ¿no? Y que significa un consejo de profesores expertos en regulación universitaria elegidos por los propios profesores universitarios. Si usted llegara a ser elegido rector, entonces, ¿tendría algún problema, digamos, no, cómo sería esa relación mire, con la superintendencia? Nosotros vamos a cumplir con la ley y el SUNEDU en este momento es parte de la ley, de eso no hay duda. Yo lo estoy refiriendo simplemente a un tema de mediano, de largo plazo. Creo que lo mejor para resguardar la autonomía universitaria es un consejo elegido por los propios universitarios para que tenga la legitimidad necesaria para regular. Si usted va a regular algún campo, tiene que tener legitimidad. Los regulados deben creer que usted tiene el derecho a hacerlo. Claro, yo creo que de eso carece el SUNEDU. Pero en fin, nuestra propuesta, por supuesto, es distinta a la anterior ANR, la anterior Asamblea Nacional de Rectores, que no era otra cosa que un lobby de múltiples intereses, ¿no? Lo que buscamos es que la universidad pueda ser adecuadamente regulada, ¿no? Por eso es que planteamos o replanteamos, porque era la propuesta original de la ley, el Consejo Nacional de Universidades. Y la autorregulación que usted señala, señor Lynch, iría, por supuesto, de la mano con la Federación Estudiantil, ¿no es cierto?, con todas las instancias dentro de la universidad. Recordemos que aquí en San Marcos es muy importante también la Federación de Estudiantes, porque además hay requisitos importantes para conformarla, ¿no? Cualquiera puede ser, y también entiendo que el Consejo Estudiantil, cuando se tiene que conformar, creo que usted el tercio superior, confunde el gremio estudiantil, que tiene existencia y reconocimiento en San Marcos y debe seguir teniéndolo, y además voz en los organismos de gobierno, del tercio estudiantil. El tercio son los representantes que los estudiantes eligen a los órganos de gobierno, al Consejo Universitario, a la Asamblea Universitaria, a los consejos de facultad. Por supuesto, está en los principios del nuevo estatuto. Uno de los principios es el cogobierno universitario, que es una bandera que San Marcos recoge del movimiento de Córdoba desde 1918. Eso no tendría por qué cambiar, ¿no? Al contrario, yo creo que el cogobierno universitario es una herramienta de manejo democrático de la universidad. Lo que hay que reconciliar, y que no siempre ha estado reconciliado en la universidad pública, y en especial en San Marcos, es esta relación difícil entre democracia y calidad. Necesitamos una universidad pública, democrática y gratuita como es San Marcos, pero que ofrezca una formación y espacios de investigación de calidad, porque el país así lo exige. Si no ofrecemos calidad, continuamos de espaldas al Perú. Y eso hay que corregirlo. Ahora, es muy interesante señalar, ¿no es cierto?, que es muy... O sea, hay varias listas, algunas no cumplen, mientras más posibilidades tengan en la elección, es importante, pero tendríamos que empezar por cumplir los requisitos, ¿no es cierto? Mire, desde ya, ¿qué proceso hablamos? Yo lo he dicho varias veces, yo quisiera ganarle a mis adversarios en la cancha, ¿no? Eso de ganar en el escritorio es definitivamente deslucido, ¿no? Tareas importantes. Sin embargo, tengo que señalar que hay que cumplir con la ley y hay que cumplir con el reglamento electoral, ¿no? Porque esos requisitos justamente nos señalan que estamos en nuevos tiempos, donde no solo se necesita, en fin, tener algún prestigio en determinados círculos o alguna sentencia política para ser autoridad, como era el caso antiguamente, sino hay que hacer un académico con los certificados correspondientes, sobre todo cuando los brinda la universidad, como es el registro de publicaciones científicas, ¿no? Y, digamos, dar esa información y proveerla es parte de nuestro trabajo, ¿no? Excelente. En esta organización educativa, ¿no es cierto?, administrativa, donde hemos visto la existencia de cosas poco regulares, sino más bien irregulares en la administración de la universidad,
de la decana de América, usted plantea un cambio. ¿En qué va a consistir? Cuéntame, por ejemplo, ¿va a tener el nuevo rector la preocupación de ver la situación de 558 docentes que superan la edad? Cuénteme. Sí, respecto al tema de los docentes mayores de 70 años, yo creo que la Asamblea Estatutaria se preocupó de tratarlos, para empezar, con el mayor respeto, ¿no? Porque expresan una situación académica y social que hay que cuidar, ¿no? Y le dio salida de dos maneras. La primera, creó la categoría de extraordinario experto, ¿no? Dentro de los extraordinarios, ahí están los eméritos, los honorarios. Bueno, nosotros agregamos una más a la ley, que es el extraordinario experto. Y esto significa que cuando un profesor cumple 70 años, puede solicitar a la universidad quedarse, siempre y cuando reúna tres condiciones. ¿Qué son? Sea profesor principal o asociado, tenga título de doctor y tenga una trayectoria en investigación y publicaciones. Y que no ejerza cargo administrativo, creo, también. Bueno, después de esa edad ya no se puede, lo dice la ley, ejercer cargo administrativo. Pero ese es otro tema. Me refiero yo a la permanencia en la universidad. Con estas tres condiciones, principal o asociado, doctorado y trayectoria de investigación y publicaciones, puede ser extraordinario experto, ¿no? Y a los docentes que no cumplen con esas condiciones y tienen más de 70 años, el estatuto señala un retiro en 3 etapas, que comienza dentro de un año, me parece en el mes de julio del año 2017, ¿no? Y por último, también el estatuto compromete al nuevo gobierno universitario a solicitarle una partida al gobierno central para que se le dé un monto de retiro a los profesores que no sean extraordinarios expertos, ¿no? Y deban jubilarse. ¿No? Sí. Y que o sea, nos hemos alejado de las posiciones extremas. Ni algunos estudiantes que querían que todos se vayan al día siguiente, los mayores de 70 años, ni tampoco aquellos que querían que se quedaran para siempre. Entendemos que la universidad necesita tener flujo en su personal docente. Y sería darle la espalda, ¿no? A tantos profesores. Entonces hemos optado por un programa de transición, por una postura intermedia que creo es algo creativo y que puede beneficiar a un grupo importante de maestros. Perfecto. Entonces, señor Lynch, ya lo sabemos, el 17 de julio se elegirá al rectorado, vicerrectorado. ¿Cuántos decanos? 20 decanos. 20 decanos. Y llamo a todos los sanmarquinos, estudiantes de pre y posgrado, profesores, a este compromiso ciudadano que tenemos el 17 de julio y, por supuesto, a que voten por Nuevo San Marcos, que es nuestra lista que encabeza. Sí, si diera el caso de una segunda vuelta, de una eventual segunda vuelta, esta sería el 24 de julio. 24, si es que no se alcanza después. El 50 más 1, ¿no? Así es, como el balotaje a nivel nacional, ¿no? Bueno, esperemos lo mejor para nuestra decana de América. Muchas gracias. Muchas gracias a al usted. Señor Nicolás Lynch Gamero, candidato para el rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.